Pues hace bastante poco, más o menos de un año, empecé en enero de este año, del 2019. ¿Dónde acostumbras a meditar o dónde te gusta meditar? Normalmente lo hago en casa, aunque intento venir al dojo pues semanalmente. Antes venía más veces, ahora me cuesta un poco más, pero intento venir como mínimo pues una vez por semana. ¿Qué te está aportando la meditación a la vida personal y profesional? Yo no sé si todavía es pronto para poder decir veo realmente efectos, pero lo que sí que me aporta es a calmarme, sobre todo a calmarme, porque hay veces que tengo pues mucho estrés en el trabajo o por otras cosas, y esta necesidad de a lo mejor conocerte un poco más, ¿no? de evolucionar un poco más como persona. Yo creo que eso es un poco lo que me va a aportar, si no me está aportando algo todavía. Recordarás seguro que te empujó a empezar. Bueno, no es algo definido. Yo ya hice un mini curso de mindfulness en Londres cuando vivía allí, y luego leí un poco también sobre meditación y empecé a hacer por mi cuenta con vídeos del YouTube. Y bueno, lo que me animó en sí, yo creo que es esta sensación de tranquilidad cuando lo estás haciendo, que estás solo y no tienes nada más, simplemente todos los problemas o las cosas que te pueden estar dando vueltas en la cabeza, pues por un momento se te van, y yo creo que eso es lo que más me gusta. ¿Qué te está sorprendiendo de la meditación? La tranquilidad que me aporta. Al principio cuando empecé a meditar, en serio, cuando venía aquí al dojo, me sorprendió mucho este contacto primario que tenía con el cuerpo, el centrarme mucho en las sensaciones, en los músculos, en qué estaba tenso, en qué no. Y era como, joder, pues antes nunca me había yo fijado en este tipo de cosas, y el darme cuenta que están ahí, que siempre han estado ahí, pues es lo que más me llamó la atención. Pues muchas gracias por tu testimonio. Bueno, a ti.